capítulo trata en sí la ley de Biot-Savart, ¿no? Es, en este capítulo vamos a ver cómo se calcula el campo magnético debido a carga eléctrica que circula en un conductor, ¿no? Bueno, antes de ver la ley de Biot-Savart, el que descubrió fue Ørsted en 1820, ¿no? Que cuando circula corriente eléctrica en un conductor, o sea, de esta forma, por ejemplo, va en esta dirección, esta corriente que circula en el conductor da lugar a la presencia de campo magnético alrededor de ella, ¿no? Así. Estas vendrían a ser las líneas de campo que va formándose. Bueno, las líneas de campo en sí son circulares, pero con diferentes radios, ¿no? Cuanto más cerca al conductor es de mayor intensidad el campo magnético que crea, ¿no? Es la forma que crea. Entonces no solamente el imán en estado natural crea campo magnético, sino que también la corriente eléctrica que circula en el conductor, ¿no? Crea un campo magnético. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular ese valor del campo magnético en cierto punto, ¿no? En cualquier punto. Entonces, el que formuló la fórmula para calcular ese campo magnético fueron Biot y Savart, justamente. Por eso lleva su nombre, ¿no? Lo hicieron en forma experimental. Entonces, aquí tenemos generalizando, por ejemplo, si es el conductor por el cual circula corriente, ahí circula la corriente eléctrica, en ese sentido. Vamos a ver después el sentido del campo magnético que crea, ¿no? En qué dirección y sentido apunta el campo magnético. Y si queremos calcular el campo en un punto P, por ejemplo en este punto, nuevamente utilizamos, igual que para el campo eléctrico, el vector R, donde quiero calcular ese campo magnético, ¿no? Entonces, el vector R va a apuntar ahí, al lugar donde quiero calcular el campo magnético, ¿no? Entonces, la ley de Biot-Savart solo calcula en un punto determinado, ¿no? Aquí en el punto P, por ejemplo. Entonces tomamos un diferencial de longitud sobre el conductor. Este diferencial de longitud, entonces, vamos a apuntar con el vector R', ¿no? Desde el origen, el vector R', al diferencial de longitud que contiene un diferencial de carga, ¿no? Por el cual, que está circulando igual por el conductor. Entonces, nuevamente se toma el vector dl, este vector dl. El vector dl, igual que en la fuerza magnética, también apunta en la dirección, o sea, tiene la punta de la flecha, igual que la corriente, el sentido de la corriente, ¿no? Entonces, si apunta hacia la derecha, dl igual apunta, el vector dl apunta a la derecha, ¿no? Eso por convención. Entonces, para este diferencial de longitud dl, en el punto P se crea un diferencial del campo magnético, ¿no? Diferencial de B, que Biot-Savart formularon de la siguiente forma, ¿no? De forma experimental, que el diferencial de B es igual a una constante que se denomina permeabilidad del vacío sobre 4pi, multiplicado por la corriente que circula y por el producto vectorial, pero ahora es dl por la diferencia de vectores R menos R'. O sea, la distancia o el vector que apunta desde dl al punto P, ¿no? R menos R'. Sobre el módulo de ese vector al cubo, ¿no? Que integrando esta ecuación tenemos el campo magnético total que crea el conductor, todo el conductor, se integra sobre todo el conductor. Bueno, las constantes salen fuera de la integral, ¿no? Entonces la integral sobre todo el conductor de la corriente multiplicado por el producto vectorial del vector dl por R menos R' sobre R menos R' al cubo, pero como
Esta es la fórmula que vamos a aplicar para calcular el campo magnético en cierto punto que se ubica con el vector R. Hay que tomar en cuenta. Igual que el campo eléctrico con el vector R, ¿no? ¿Dónde calculamos? Entonces esta ecuación es equivalente a la ley de Coulomb, ¿no? Que calculamos el campo eléctrico. Es parecida. Donde esta constante tiene un valor de 4 pi por 10 a la 7 Webers sobre metro por amper, ¿no? Que es la permeabilidad del vacío. Entonces, depende, este valor es para el vacío. En algún medio, otro material tendrá otro valor, ¿no? Pero trabajamos con este valor para el vacío. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es calcular, por ejemplo, de este conductor, cuánto vale el campo en un determinado punto, ¿no? Aplicando la ley de Biot-Savart. Ahora veamos qué sentido tiene. O sea, si por ejemplo la corriente circula en ese sentido a la derecha, ¿cómo es el campo magnético? Aquí podemos observar, para ubicarnos la dirección y sentido del campo magnético, se aplica la regla de la mano derecha. Por ejemplo, si la corriente circula hacia la derecha, de esa forma, es como agarrar el conductor y apuntar con el pulgar el sentido de la corriente, ¿no? O aquí abajo podemos observar. Se apunta con el pulgar la dirección y sentido de la corriente. Y los dedos se hacen girar en sentido antihorario y es la dirección del campo, ¿no? Es esta. Gira en sentido entonces. Aquí igual, gira en sentido. Bueno, giraría ahí. Entre la mano derecha, entonces, pero solamente con la mano derecha, no funciona con la mano izquierda, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ver primero las líneas de campo, que son estas circulares, y el campo magnético es tangente a las líneas de campo, ¿no? En cualquier punto es tangente. Tangente, ¿no? Tangente, tangente. Está girando en ese sentido, ¿no? Ahora, también se coloca, bueno, cuando el campo va, por ejemplo, bueno, en este caso hacia la pantalla de la computadora, entonces la punta de la flecha se representa con puntos, ¿no? O sea, de esta forma, que varios puntos significa que están saliendo, ¿no? Y si la corriente está entrando, se representa como la cola con una cruz, ¿no? Aquí unas cruces. Significa que es la cola del vector campo magnético, que están entrando, ¿no? Aquí entran y salen, ¿no? Esta es la forma de representar o de ubicar la dirección y sentido del campo magnético, ¿no? La mano derecha, el pulgar apunta en sentido de la corriente y hay que girar en sentido antihorario. Los dedos nos dan dirección y sentido, primero la línea de campo y luego el campo es tangente, ¿no? En cada punto. O también se puede aplicar la regla del tornillo. Entonces hay que tomar un tornillo ahí y se hace girar igual. Cuando el tornillo está entrando es el sentido, ¿no? La punta del tornillo apunta cuando entra, ¿no? Entonces es parecido. Igual gira, ¿no? Y cuando el tornillo sale es el sentido contrario. Bueno, tomando en cuenta la fórmula para calcular el campo magnético, bueno, es decir, esta fórmula nos va a dar la dirección, ¿no? Nos va a dar dirección y sentido. Pero para ubicarnos que si está bien el resultado, aplicamos las reglas de la mano derecha y verificamos si justamente el campo calculado tiene la dirección correcta y cumple con la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplo. El ejemplo del alambre rectilíneo. Este ejemplo tiene ya el texto, estamos aprovechando para poder avanzar. Dice el ejemplo, para un alambre de longitud, ¿no? Rectilíneo además, de longitud L, este es el alambre de longitud L, entre la longitud L, ¿no?
Además, este alambre está centrado, o sea, quiere decir que su centro de masa está en la mitad, ¿no? En el origen. A partir del origen, hacia el eje X positivo vale L medios, y hacia el lado negativo vale menos L medios, ¿no? Dice entonces, por el cual fluye una corriente I, pero la corriente va en dirección del eje X positivo en este caso, ¿no? Es la dirección de la corriente. Entonces dice, determinar el campo magnético creado en el punto P a la distancia Z del conductor a lo largo del eje Z, ¿no? Entonces nos piden calcular en este punto, a la distancia Z, cuánto vale el campo magnético que crea, ¿no? Según lo anterior, es el conductor, bueno, en este caso está en sentido contrario. A cierta altura va a haber un campo, ¿no? Y debido a que la línea de campo es una circunferencia, en el punto más alto, en el eje Z, ese campo tangente va a estar en el eje, bueno, en este caso sería en el eje, apuntaría en el eje Y, ¿no? Porque aquí hay que trazar una circunferencia con radio Z para la línea de campo, ¿no? Esto va a ser tangente. Hay que ver si va a la izquierda o a la derecha del eje Y, ¿no? El primer paso que se hace es, bueno, esta es la fórmula a aplicar, la ley de Biot-Savart. El primer paso entonces es ubicar los vectores R y R', ¿no? El vector R, como hemos indicado, apunta al punto donde quiero calcular, ¿no? Este es el vector R, al punto donde queremos calcular. El vector R' a un diferencial de L que se toma en el conductor, ¿no? Es lo que tenemos. Entonces el vector R está aquí, del origen hacia el punto P, este es el vector R. Ahí vamos a pintarlo con azul. Bueno, el vector R, entonces este, ¿no? Con color rojo, ¿no? Se ve. Este sería el vector R, ¿no? Apunta ahí al punto P. El vector R' apunta al diferencial. Entonces, primero hay que tomar un diferencial de longitud. Ese diferencial de longitud en el conductor se toma en cualquier tramo del conductor, pero no conviene en los extremos. En este caso es este, de color celeste, ¿no? En cualquier punto. No conviene colocar en los extremos porque nos vamos a confundir la distancia, ¿no? Vamos a indicar que está a L medios, ¿no? O si colocan en el centro o en el origen, va a indicar que esa distancia de R' está en el origen y vale 0, 0, ¿no? Entonces conviene colocar en cualquier punto. Entonces ahí apunta el vector R', entonces este es el vector R'. Ahí, ¿no? Ahí apunta al diferencial de R'. Luego, bueno, para el vector R', es este vector, esa distancia a la cual está el dl es una distancia x, o sea, en cualquier punto, ¿no? X, solamente la distancia x. Por si colocábamos en el origen, iban a indicar que estaba en el origen 0, 0, ¿no? Eso está mal. Tiene que estar en cualquier punto, a la distancia x, entonces, ¿no? Bueno, en este caso, como es rectilíneo, trabajamos en coordenadas rectangulares. No es necesario aplicar coordenadas cilíndricas ni esféricas, ¿no? La dirección del vector, o sea, el vector dl, hemos indicado, toma dirección y sentido de la corriente. La corriente apunta en el eje x positivo, o sea, apunta la flecha, igual aquí, ¿no? Para el vector dl, en el eje x positivo, ¿no? Bueno, entonces pues ya podemos escribir nuevamente, igual que en el campo eléctrico, escribir cuánto vale R y cuánto vale R', ¿no? Hacer la resta de vectores, etc. Entonces el vector R solo tiene componente en Z y vale 0 en X, 0 en Y y Z en dirección del eje Z, ¿no? Está aquí. R es igual
a Z en el eje Z, ¿no? R' solo apunta en dirección del eje X. Esa distancia vale X, ¿no? Estamos colocando X' para no confundirnos. O sea, si por ejemplo el vector el punto P iba a estar en otro punto, por ejemplo ahí, tienen un ejemplo en el texto, ¿no? Que está en otro punto, que no está en los ejes. Entonces va a tener sus componentes en X y Z, entonces X con esta X se puede confundir. Entonces, por eso tomamos como es R', colocamos con X', ¿no? Es solo para diferenciar del otro vector, ¿no? Es X' en dirección del eje X. Luego de escribir los dos vectores, el siguiente paso, igual que en campo eléctrico, solo hay que restar. La resta es R menos R'. Bueno, no tiene componente en el eje X en 0 menos X, sale menos X en el eje X, ¿no? Y en el eje Z, Z menos 0, solo sale Z, ¿no? Es la resta que hemos calculado aquí, para poder luego multiplicar vectorialmente con DL. Calculamos su módulo aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Cada componente le vamos al cuadrado y raíz cuadrada. Tendríamos x cuadrado. El signo se va porque es cuadrado, ¿no? Más z cuadrado y raíz. Y aprovechamos de elevar al cubo, entonces por eso da 3 medios directamente, ¿no? Es raíz y elevado al cubo. El vector dl. Como son diferenciales, son distancias muy pequeñas, el diferencial de eventos, y como está sobre el eje x, es igual a dx'. Bueno, esa distancia es igual a dx'. Entonces, por eso está aquí dx', es su módulo. En la dirección, como apunta en la misma dirección que la corriente, o sea, hay que tomar esa dirección de la corriente, es positivo, ¿no? Entonces aquí va a ser diferencial de x' por multiplicado por el vector unitario en el eje x, positivo, ese valor. Siguiente paso. Bueno, esta primera parte es lo mismo que hemos hecho en el campo eléctrico, ¿no? Lo que ahora sigue es multiplicar el vector dl por r menos r'. Hacer el producto vectorial, pero no. Hay que hacer el producto vectorial. Entonces, para ese producto vectorial, tenemos aquí dl por r menos r'. Solo reemplazamos dl, perdón, es de x' en dirección del eje x, multiplicado vectorialmente por la resta de los vectores r menos r', que es este valor, ¿no? Menos x más z. Este producto, entonces, sabemos muy bien que hay que multiplicar cada vector, el vector unitario en dirección del eje x, por cada uno de los vectores unitarios, ¿no? Por ambos. El producto sería x, es vector unitario en x, por ex. Y sabemos que el producto vectorial de vectores unitarios idénticos da 0, ¿no? Bueno, aplicando la definición del producto escalar, esto da 0. El vector unitario ex por ez, bueno, si está aquí el vector unitario x por ez, va en sentido, el producto se está multiplicado en sentido horario. Entonces, en ese caso, el ángulo es menos 90 en su indicador. Y seno de menos 90, pues a la definición del producto vectorial es igual al módulo de cada vector multiplicado por el seno del ángulo que forman los dos vectores y por un vector unitario perpendicular, ¿no? El seno de menos 90 sale menos 1, ahí está el menos 1. Y el perpendicular al vector unitario x y z es y, ¿no? El perpendicular a ambos es y. Este es el producto vectorial. Este producto pueden realizarlo también por determinantes, ¿no? Para no olvidarse algún término, o directamente de esta forma. El siguiente paso sería reemplazar a la fórmula
de la ley de Biot-Savart, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer, reemplazar. Entonces, reemplazando a la ley de Biot-Savart, tendremos lo siguiente. Esta es la fórmula. El producto ya hemos calculado. La corriente sale fuera porque es constante, ¿no? Sale de esta forma. El producto es Z por dx', justamente Z menos Z dx', ¿no? El módulo elevado al cubo es este valor, x al cuadrado más z al cuadrado a la 3 menos, ¿no? Entonces, como la integral respecto a x', es sobre todo el conductor la integral, todo el conductor, entonces integramos desde menos L medios, que estaría aquí, desde menos L medios hasta más L medios, ¿no? Hemos indicado que el conductor es la central. Entonces, desde menos L medios hasta L medios. Entonces, sale aquí desde menos L medios hasta L medios. Y como solo la integral respecto a x', z sale fuera de la integral, además el signo, ¿no? Sale fuera. Ahí está z y el signo menos. Entonces, esta integral es la que hay que resolver. Una opción sería haciendo cambio de variables y aplicando los métodos de integración, o la otra más directa, aplicando tablas de integrales, ¿no? Según la tabla de integrales, esta integral es igual a 1 sobre bueno, en este caso, x cuadrado más una constante a al cuadrado es la integral. En nuestro caso, la constante sería z, ¿no? Z es igual a entonces 1 sobre a cuadrado por x sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Eso lo reemplazamos haciendo el cambio de z o de a por z, ¿no? O sea, que queda 1 sobre z cuadrado, entonces, esta es la integral. La raíz por x cuadrado más z cuadrado. Pero hay que reemplazar los límites de menos L medios hasta L medios, ¿no? Bueno, reemplazando aquí, y además vamos a reemplazar L medios, luego menos L medios. Además, se reemplaza restando el límite inferior, se va a volver más. Y tomar en cuenta que, bueno, la base no va a cambiar porque al reemplazar aquí a x L medios, luego menos L medios, como es cuadrado, sale lo mismo, ¿no? Esta parte. Entonces, directamente va a ser la suma de L medios más L medios, que sale L, ¿no? Aquí el Z se anula. Un valor de Z. Aquí hay un Z, se va a anular con este cuadrado. Solo queda una Z, ¿no? Aquí. El resultado sale entonces L medios al cuadrado, es decir, L cuadrado más 4, ¿no? Sobre 4, porque está cuadrado el 2, entonces 4, más Z cuadrado. El resultado del campo magnético en el punto P. Además sale negativo. Para poder aplicar algunas propiedades, podemos aplicar lo siguiente. El 4 que está dividiendo, o sea, hacer operaciones aquí, ¿no? 4 multiplica z, es 4z cuadrado, y todo sobre 4. La raíz de 4 entonces viene a ser 2. Entonces el valor pasaría arriba, ¿no? 2. Entonces, aquí va a quedar un 2 y aquí 4 entre 2 queda 2. ¿No? Ahí se anula. Bueno, los dos resultados son válidos. O de esta forma, vamos a anotar, o de esta forma, o se escribe de esta forma para simplificar. Vamos a ver, las dos formas. Es el resultado, sale negativo y en dirección del X y Y. Entre este resultado que hemos obtenido, bueno, la segunda forma estamos escribiendo, esta forma, ¿no? Pero esta también es válida, es la misma, solo que está simplificada. Entonces, para un conductor
circula una corriente en sentido del eje X, el campo magnético en el punto P es menos, es negativo, y apunta en el eje Y, ¿no? Menos en el eje Y. Está paralelo al eje Y, ¿no? Va en sentido contrario. Entonces, si aplicamos, esta línea es la línea de campo, de campo, ¿no? Con radio, la línea de campo hay que trazar con radio Z, o sea, de color azul. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, veamos a ver. Esta es la regla de la mano derecha, ¿no? Bueno, es parecido. Si la corriente va, en este caso, va en el eje X negativo, ¿no? Tomando el eje X ahí, negativo. Y el campo a esta altura, si tomamos en cuenta el eje Z, es positivo en este caso, ¿no? Positivo. Si cambiamos la corriente al otro lado, entonces justamente cambia de sentido. Entonces, es lo que está. O aplican la mano derecha, ¿sí, no? Colocan el pulgar apuntando a la dirección de la corriente en el eje X positivo. Aquí tenemos que apuntar al X positivo. Y los dedos, agarrando el conductor, van a hacer que gire en sentido antihorario, en este sentido. Ese es el sentido del campo. Hay que tomar en cuenta que este resultado que hemos hallado en el punto P es válido en otros puntos. Porque la trayectoria de la línea de campo es circular, ¿no? En su radio, en cualquier punto es Z. Este radio vale Z. Entre este valor, el módulo es el mismo en cualquier punto. Por ejemplo, este valor, todo este valor es el mismo a la distancia Z. Por ejemplo, aquí, en este punto, pues sería de esta forma. Apuntaría ahí, ¿no? Ahí va a ser. El tamaño es el mismo que este valor, el módulo, ¿no? Solo que va a cambiar, entonces aquí hay que fijarse. Este, por ejemplo, va en el eje Y negativo. Como el radio es el mismo, vale también Z, a la misma distancia del conductor, Z también es este valor, el radio. El módulo es el mismo, solo que, pero ahora apunta en el eje Z, en este punto, pero el módulo no cambia, es el mismo tamaño. Si calculan en un punto, ya tienen para los otros, ¿no? Igual podemos escribir en otro punto, por ejemplo, aquí abajo va a apuntar, va a girar en sentido, aplicando la regla de la mano derecha, entonces apunta en el eje Z positivo. Ahí más o menos. Ahí está, ¿no? Ahí va a estar el vector. Apuntando en sentido, en el eje Y positivo. Pero su módulo es el mismo que este valor que hemos calculado. Porque la distancia o el radio, o sea, depende de Z, ¿no? Este radio Z sigue siendo el mismo. En cualquier punto es el mismo. Ahora, por ejemplo, si escribimos en otro punto que no esté sobre los ejes, por ejemplo aquí, ahí vamos a escribir, o sea, tangente, ¿no? En ese punto el campo va a ser así. Por ejemplo, ahí. Toma en cuenta, la línea de campo está sobre el plano YZ. Entonces, si trazamos en este punto, por ejemplo, el campo sería así. Tiene que ser el mismo tamaño que el punto P, o sea, más o menos ahí, el más tangente, ¿no? Ese es el valor. Entonces, este campo apunta igual ahí, ¿no? Apunta ahí. Entonces, en este punto, toma en cuenta, el tamaño es el mismo, el módulo, ¿no? De o sea, este valor que está aquí. El tamaño es el mismo en cualquier punto a la distancia Z, porque la línea de campo es todo esto, es igual. Lo que cambia ahora, por ejemplo, aquí, no podemos decir que va en X, Y o Z, ¿no? No podemos indicar así. Hay que descomponer su componente, vamos a descomponer. Como está en el plano YZ, su componente sería, a ver, uno en el eje Y negativo,
y otro en el eje Z. Aquí, ahí apunté, ¿no? Ahí sería. Esos son sus componentes de ese campo, ¿no? Lo cual hay que calcular tomando en cuenta que el módulo que hemos calculado es el mismo. Esos son sus componentes. Entonces, esos componentes hay que calcularlos con el módulo. Este tamaño es igual a este valor, ¿no? O sea, el módulo de los vectores campo, o sea, de color rojo, en cualquier punto es el valor del módulo, el tamaño es el mismo. Va a cambiar su dirección. Por ejemplo, es negativo, es positivo aquí abajo. Este es positivo, pero en el eje Z. ¿no? Este tiene componentes en Y y en Z. Pero este tamaño es el mismo de este valor. Está aplicando la función seno coseno, se puede calcular. ¿no? Vamos a calcular este valor. Es entonces la forma de calcular el campo. Una aplicación, vamos a aprovechar este resultado de un alambre rectilíneo de longitud L, haciendo que la longitud sea muy grande, ¿no? Entonces, para un alambre de longitud infinita, ¿no? Igual que en campo eléctrico, entonces hacemos para un alambre de longitud infinita, es como la longitud es muy grande, porque tiende a infinito, entonces desprecia el término z. Se aproxima L cuadrado más 4, Z cuadrado más 4 por Z cuadrado con L cuadrado solamente, ¿no? Entonces hacemos la aproximación, porque el alambre ahora es infinito, o sea, viene de menos infinito a más infinito. Entonces haciendo esta aproximación, aquí sería L cuadrado solamente, estamos anulando, y la raíz con el cuadrado se va y solo queda L, y se anula con el L que está arriba, ¿no? Se anula con L. Entonces, resultado queda este valor. Este sería el campo magnético para un alambre de longitud infinita. Entonces, si nos fijamos, solo depende de la distancia, no depende de su longitud, ¿no? Solo depende de la distancia z. L tiene a infinito. Este es el resultado para un alambre de longitud infinita. Depende de la distancia z. Y z es el radio, este es valor z, es el radio de la línea de campo, ¿no? Que se calcula con el punto donde queremos calcular. Y se aplica lo igual, este valor va a ser igual, este valor, todo el valor como módulo es igual, por ejemplo, si este fuera el alambre de longitud infinita, lo mismo, va en sentido negativo, cuando la corriente va en el eje expositivo, ¿no? Y su módulo es igual en cualquier punto, de este tamaño, ¿no? Puede cambiar su dirección, ¿no? Puede cambiar esta dirección, puede ser positivo aquí, negativo aquí arriba y aquí abajo positivo, aquí en el eje Z, aquí igual, mismo tamaño, porque el radio sigue siendo Z. En este caso, tiene componentes en el eje Y y Z, ¿no? Entonces, igual se calcula. Con este módulo y lo que se tiene, aplicando función seno-coseno, podemos calcular sus componentes, ¿no? Entonces, es la forma de calcular. Ahora veamos otro caso. Si el caso de una espira, el caso de la espira también tiene en el texto. Es una espira. Entonces vamos a calcular nuevamente el campo el campo magnético en el punto P, aquí. Entonces con entonces ubicamos el vector L también, ahí, al punto P. Entonces aquí queremos calcular cuánto vale el campo, ¿no? Aplicando la ley de Biot-Savart.
anterior ejemplo hay que tomar un diferencial de longitud. Vamos a tomar un diferencial de longitud sobre el conductor. Este es este texto, que se toma, bueno, se nota ahí que está de color negro, mejor, dejémoslo así. Este diferencial de longitud tomamos, y ahí apunta el vector R', ¿no? Sobre la espira circular hay que tomar, igual en cualquier punto, ¿no? Entonces, el vector R' apunta ahí. Entonces, a partir de aquí, del origen, el vector R' es esto. Entonces, el siguiente paso, nuevamente, es escribir los vectores R y R'. Pero en este problema, la corriente circula en sentido, ¿no? En sentido antihorario. Y estamos calculando el campo a una altura sobre el eje de la espira a una altura z, en este punto, ¿no? Entonces, nuevamente escribimos los vectores R y R', la resta de los vectores y el módulo. Pero trabajamos en coordenadas cilíndricas, debido a que es una espira circular, ¿no? Porque justamente el vector dl vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. Porque si trabajamos en coordenadas rectangulares, dl tendría componentes dx y dy. ¿No? Es un poco más complicado. En cilíndricas nos facilita entonces tendríamos lo siguiente. En coordenadas cilíndricas, el vector r solamente va a ser en dirección z, en la altura z, ¿no? R igual a z en dirección z. El vector R' es igual, en la dirección radial, la distancia es radio a, ¿no? Radio a por el vector unitario radial, ¿no? Son los dos vectores R y R'. La resta, como son vectores o direcciones diferentes, la resta va a ser directamente z en dirección z menos a en dirección radial, ¿no? La resta. Aplicamos el producto, no, primero el módulo. Por Pitágoras, cada componente al cuadrado. Z cuadrado menos a al cuadrado, pero el menos se va porque es cuadrado, ¿no? Y raíz. Por la fórmula que es al cubo, aprovechamos nuevamente de elevar al cubo, 3 medios, ¿no? Este valor. Luego tendríamos que el vector dl, nuevamente este vector dl tiene dirección y sentido de la corriente. La corriente va hacia el sentido antihorario, entonces igual dl antihorario, ¿no? El vector dl. Hay que tomar de la corriente. El tamaño dl en coordenadas cilíndricas es el radio por el diferencial del ángulo. El radio vale a por diferencial del ángulo, ¿no? Este diferencial. Está ahí el tamaño a por diferencial del ángulo. Y la dirección que va a este vector d es angular, ¿no? Va en esta dirección angular, ¿no? Es ese. Este problema es válido cuando, por ejemplo, la espira solamente es la mitad. Esta parte es lo mismo, hasta aquí lo mismo. Bueno, hasta aquí todo esto es lo mismo, hasta el producto, ¿no? O si la espira solamente es la cuarta parte, o sea, hay problemas que solamente es la cuarta parte, ¿no? Entonces lo que va a cambiar es los límites de integración. Vamos a ver eso. Ahora multiplicamos el producto vectorial de dl por r menos r', ¿no? Según la fórmula. El dl copiamos, ahí está. El vector dl r menos r'. Bueno, aquí el producto está directo. Entonces primero multiplicamos a por diferencial de phi por z, ¿no? Este es el valor. Multiplicado el vector unitario angular por z. El angular está ahí.
Vamos a escribir. A ver, tenemos un vector unitario aquí, angular. Bueno, más o menos está ahí. El angular, el radial está así. Y z hacia así. Bueno, entonces al multiplicar el vector unitario angular con z, tendríamos, este es el angular, multiplicado por z, ¿no? Que es este, va en sentido antihorario, está bien, es positivo entonces. Y el perpendicular es el radial, entonces justamente sale el radial, ¿no? Positivo. Luego multiplicamos el vector angular por radial, por angular. Además, a por a sería a cuadrado y diferencial de phi, ¿está bien? Angular por radial, entonces, el angular está aquí, este es el angular, el radial es este, va en sentido. En este caso va en sentido horario, entonces el ángulo es menos 90. Y seno de menos 90 vale menos 1. Entonces hay que colocar un signo menos y el perpendicular a los dos es en dirección z. Está aquí, ¿no? Entonces este es menos z. Con este menos se hace más, ¿no? Por eso sale más. O pueden multiplicar ustedes también por determinantes, ¿no? Para no equivocarse. Entonces, el siguiente paso es reemplazar la fórmula integral. Es lo que tenemos aquí. Se reemplaza la fórmula del producto vectorial, el módulo al cubo, y esta ecuación separamos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la integral solamente es respecto del ángulo, depende del ángulo, ¿no? Ambos casos. Es quiere decir que los valores que no dependen del ángulo son constantes, como z y a, ¿no? Por eso sale fuera de la integral, porque la integral respecta al ángulo. Sale fuera, el z también sale fuera, y separamos aquí en una integral radial por diferencial del ángulo, ¿no? Una integral. A también es, al cuadrado es no depende del ángulo, sale fuera, y esta integral de 0 a, bueno, el vector unitario en z por diferencial del ángulo, ¿no? Está aquí. Se separa en dos integrales. Los límites de integración, aquí es donde cambia, ¿no? Hay que tomar en cuenta, cuando trabajamos con la espira, si la espira es completa desde 0, el ángulo se mide desde el eje x, hemos indicado, desde este eje x, todo el conductor que se espira hasta 2pi, ¿no? Ahora, si la espira es la mitad, solo de 0 a pi, o si la espira es la cuarta parte de 0 a pi medios, ¿no? O sea, aquí cambia, aquí va a cambiar. Como en este caso es de 0 a 2pi, esta integral ya hemos visto varias veces, la integral de 0 a 2pi del vector unitario radial por diferencial del ángulo vale 0, ¿no? Solamente cuando la integral es hasta 2pi, tomen en cuenta eso. Entonces este valor se anula. Anulamos porque es 0, ¿no? Se anula. Pero si la integral fuera, además tomen en cuenta hasta 2pi. Si no fuera 2pi, no es 0. Hay que reemplazar el vector unitario radial que vale coseno del ángulo en dirección del eje x más seno del ángulo en dirección del eje y, ¿no? A integrar. Pero cuando es a 2pi vale 0. Esta integral es directa porque el vector unitario este también es constante, este no depende del ángulo, es constante. Entonces la integral solo es 2pi. 2pi, ¿no? Aquí tendríamos 2pi. La integral, entre el pi se va y 2 entre 4 queda 1 medio, ¿no? Entonces justamente el resultado es este valor, 1 medio. De toda esta parte, ¿no?
multiplicado por A cuadrado, que es este término, hasta aquí. Este es el resultado para una espira, circular completa, ¿no? Pueden fijarse, apunta en dirección del eje Z. El resultado sale en dirección del eje Z y es positivo. Vamos a ver el resultado. Esta apunta en dirección del eje Z y es positivo, ¿no? En esta gráfica pueden ver cómo es el comportamiento de una espira circular. Bueno, este gráfico es que se obtiene en laboratorio, ¿no? Es la espira. Si se colocan limaduras de hierro, se observa el sentido del campo magnético, cómo se alinean las limaduras de hierro. Están ahí, a este lado, y aquí van saliendo, ¿no? De esa forma. Que si representamos, aquí abajo pueden observar, la corriente gira en sentido, a ver, es el mismo que tenemos. Sí, es el mismo sentido, va en sentido antihorario, ¿no? La corriente, entonces, el mismo sentido, ¿sabía? Las líneas de campo son de esta forma, ahí, ¿no? Son de esta forma. Hemos calculado en un punto sobre el eje, entonces sobre el eje sale positivo. Más o menos hemos calculado aquí, ¿no? Y apunta hacia arriba, justamente es de esta forma, porque la corriente circula en sentido, ¿no? Entonces apunta en este problema, el campo magnético, si esta distancia Z apunta más o menos así. Es ese que hemos calculado. Entonces justamente es positivo y va hacia arriba, ¿no? Es la dirección en el punto P. Ese punto, ¿no? Si calculamos en otro punto, que no sea, por ejemplo, dirección del eje de la espira, aquí, por ejemplo, va a ser inclinado, ¿no? Es inclinado. Va a tener componentes en radial y en centro. Hay que ver eso. Ahora, aprovechando el resultado que hemos obtenido, podemos escribir en función del momento dipolar magnético, ¿no? El momento dipolar magnético es la intensidad por el vector área, ¿no? El vector área. El área de la espira entonces es pi por radio al cuadrado. El radio vale A, entonces sería pi por A cuadrado, ¿no? Es el área, multiplicado por la corriente. Pero aquí falta el vector unitario Z. El vector área la normal apunta en el eje Z, ¿no? Falta multiplicar por el vector unitario Z aquí. Entonces tendríamos, vamos a copiar, tendríamos entonces de la siguiente forma. Sería así es de esta forma, así es el momento dipolar magnético, ¿no? Todo este término está aquí, ¿no? Corriente A cuadrado, pero falta el pi, ¿no? Entonces multiplicamos este resultado pi, multiplicamos por pi y dividimos entre pi. Entonces, en función del momento dipolar, entonces quedaría solamente así, y aquí abajo queda el pi, ¿no? Entonces, otra forma de escribir el resultado, bueno, esto solamente está en función del momento dipolar, ¿no? Pero este es válido. Esta es la forma de calcular para una espira. Toma en cuenta, si la espira es la mitad, aquí va a cambiar los límites de integración, ¿no? Bueno, en los dos casos. Aquí 2pi, aquí igual 2pi. Si es la mitad, solo pi. Si la espira es la cuarta parte, hasta de 0 a pi medios aquí, y aquí pi medios. Pero este valor no es 0, por si acaso, ¿no? Cuando es la mitad o la cuarta parte. Tiene un valor que hay que hallar. Ahora podemos calcular, bueno, en resumen sería el resultado ¿no? El resultado de la espira en el punto Z, a la altura Z apunta en el eje Y Z positivo.
Es esto, ¿no? Este es el campo que hemos calculado. Esta es la forma de calcular. Pero podemos hacer una cosa. ¿Qué pasa? El resultado, pueden fijarse, depende de z en sí, ¿no? O sea, donde estamos calculando. Depende de z. Podemos calcular en el origen. Cuando z es 0, por ejemplo, este campo aquí abajo, ¿no? Cuando z es 0, entonces vamos a calcular en el origen. Solo hay que reemplazar aquí la fórmula z0. El 0 se va, entonces quedaría a cuadrado. El cuadrado se va con el cuadrado que está dividiendo, quedaría aquí a al cubo, ¿no? Entonces al cubo, entonces aquí tenemos a al cuadrado, se anulan a cuadrados y queda una a. Es cuando z es 0, el resultado sale este valor. Solo queda la permeabilidad del vacío multiplicada por la corriente sobre 2a, ¿no? En dirección del eje también z. O sea, quiere decir que aquí en el origen el campo también apunta hacia arriba, ¿sí? Bueno, este es el campo en el origen, ¿no? Apunta también en dirección z y tiene ese valor, este valor, ¿no? Este es el campo para este punto, en el origen. Este problema que nos piden el origen, podemos aplicar ya este resultado. Vamos a ver después con otros problemas, en el cual se calcula ya una combinación. Puede ser una parte circular, otra parte rectilínea, ¿no? Por ejemplo, puede haber un alambre que venga del eje X negativo, doble aquí, hasta la mitad y luego puede continuar, por ejemplo. Es una combinación de rectilíneo con una parte circular, ¿no? O puede ser un alambre que venga del eje X, dé una vuelta entera, por ejemplo, y continúa en el eje Y, por ejemplo, igual. Entonces se utilizan estos resultados. Esta del origen, o si está a cierta altura z, este resulta, ¿no? Este para z. Bueno, si es del alambre de longitud infinita, también utilizamos el resultado para el campo magnético, ¿no? Toma en cuenta, depende solo de z este valor. A la altura, a la distancia al punto, ¿no? Y es un radio que forma paralelía de campo. Y el otro valor depende de, bueno, esto solo depende del radio cuando es en el origen. Y si es a cierta altura, depende de z y el radio, ¿no? Bueno, es el resultado entonces de ambos cálculos. ¿Alguna pregunta de los ejemplos de la teoría? No, ingeniero. ¿Hay preguntas? No hay preguntas, ¿no? Bueno, entonces quedamos aquí. La siguiente semana vamos a continuar haciendo otros ejemplos, ¿no? Y vamos a ver la forma de calcular el campo a partir de la ley de Ampère, lo que es equivalente en electrostática a la ley de Gauss, ¿no? Bueno, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.